Hablaremos de una señora muy hermosa, de una actriz, una cantante. Hortensia Schneider se llamaba, y fue muy famosa durante la época del Segundo Imperio en París, la época de Luis Napoleón III. Había nacido en abril de 1833. Era hija de un sastre. Parece que tuvo una infancia feliz allí en el taller de su padre, donde hacía toda clase de gracias para los visitantes que la obligaban a cantar a veces. Era hermosa. Cuando llegó a crecer, tuvo un rostro casi perfecto, un cabello rubio tirando a rojo. Ay, qué lindo. No se ve cómo se puede tirar a rojo, pero está bien. Y un busto esplendoroso también. Sí. Fantástico. Su temperamento era osado y ardiente. Cuando tenía 15 años, su padre la llevó al taller de una modista con la esperanza de que siguiera la tradición familiar. Él era sastre y quería hacer de su hijo una modista. Parece que desde hacía siglos los Schneider se dedicaban a la confección y arreglo de todo tipo de ropas. Casa Schneider. Pero un día mejor todavía, le presentó en el negocio un muchacho bastante mayor que Hortensia, que era cajero en una tienda de armas. Se llamaba Jean. Y parece que, bueno, entre hilos, agujas y madejas, el cajero Jean se convirtió en el primer amante de Hortensia Schneider. Parece que le hacía muchos regalos de este tipo, ¿no? En un momento, faltándole dinero para completar el precio de algún regalo, echó mano a la caja del lugar para el cual trabajaba, por lo cual fue a parar a la cárcel y nunca más vio a Hortensia, que ni siquiera lo fue a visitar. Bueno, ¿por qué lo iba a ir a visitar? Ella alternaba las clases de modista con clases de música. Tenía una voz bastante buena y en Burdeos no había un teatro importante, pero por unos pocos francos podían asistir a una sociedad llamada Latin, en donde había todo tipo de espectáculos. Y en aquella sociedad de fomento sería, qué sé yo, Hortensia participó en muchas actividades, hizo todo tipo de papeles teatrales en distintos géneros, vodevil, ópera cómica, melodrama, empezó a bailar un poco, qué sé yo. Un día la contrataron para ir a la capital con una compañía, ¿no? Y llegó a París, era 1855, y quedó deslumbrada, ay, ay, ay. A los pocos días, un amigo llamado Berthelier le presentó al músico Jacques Offenbach. Vamos a detenernos, si usted me permite, por un ratito en Jacques Offenbach. En realidad no se llamaba así, se llamaba Jacob Eberst. Había nacido en Colonia, muy joven había emigrado a Francia, no tocaba bien el violonchelo y había logrado que lo aceptaran en el conservatorio por un acomodo con Cherubini, que era el director del conservatorio. Offenbach tenía mucha facilidad para crear melodías, era también muy divertido tocando el instrumento, imitaba a las gallinas, qué sé yo. Se divertía tocando las partituras de un modo extraño, por ahí tocaba unas notas sí y otras no. Y eso le divertía mucho a los compañeros músicos, ¿no? Sí, es difícil, Sí, es muy difícil. Claro. Bueno, formaba parte de la orquesta de la Ópera Comique y ahí empezaron a conocerse sus composiciones, que eran valsecitos sentimentales. Era capaz de componer en cualquier momento y circunstancia, Offenbach. Sus amigos dicen que lo hacía incluso en medio de un baile, en su casa, en un rincón. Acá dice que era muy friolento, lo que no tiene nada que ver con su facilidad para la composición, pero no importa. Andaba siempre envuelto en abrigos de pieles, salía a la calle con frazadas, qué sé yo. Un día se le incendió la casa a Offenbach. Y por ahí por las estufas. Sí, le pasa a los friolentos, sí. En una casa que había comprado con enormes sacrificios, e intentó salvar el piano y lo tiró por la ventana. Acción que, según sus propias palabras, lo destruyó de forma patética. Sí, sí. Es muy raro eso. Luego tomó una silla, se sentó en el jardín y tranquilamente presenció el espectáculo de la casa devorada por las llamas. Bueno, pero volvamos al encuentro de Hortensia Schneider con Jacques Offenbach. Parece que el compositor
cuando la vio, le tiró una partitura cualquiera con desdén y le pidió que la descifrara. La muchacha, medio temblorosa, empezó a cantar y Offenbach quedó fascinado y la contrató. A partir de ese momento, Hortense Schneider y Jacques Offenbach formaron un binomio muy exitoso en el teatro de París. Al mismo tiempo ella empezó con aventuras amorosas, pero no con Offenbach. Se convirtió en favorita del duque de Gramont, era el dandy más encantador de París, era el arquetipo de la época, ¿no? Rey de los restaurantes, iba a la Maison Doré o al Tortoni, no al de acá, Sí, al de allá. al de Francia. Era socio del Jockey Club, pero no el de acá, sino el de París. Bueno, a los 25 años ya de tanto andar por fiestas y francachelas, me estoy hablando del duque de Gramont, ya estaba medio desgastado, ¿no? Era famoso por sus duelos, se batía siempre a duelo. El tipo, por ejemplo, era ateo, pero un día se batió con uno que había injuriado a la Virgen y después dijo que no lo había hecho por creyente, sino porque no podía soportar que insultaran a una mujer. Ese era el conde de Gramont. Hortensia estaba muy enamorada del duque, en realidad, de Gramont, y tuvo con él un hijo que resultó ser un desastre, ¿no? Profesaba todos los vicios, se había hecho chorro. Bueno, como si este no fuera además un vicio. Por ahí se enfermó el duque de Gramont. Y le agarró una fulería, tuberculosis, qué sé yo. Viajó a Egipto para mejorar su condición en aquel clima. No pudo y murió en París, triste, melancólico, a los 30 años de edad. Se murió y le dejó todo a Hortensia. Y ella se olvidó de todos sus contratos y dice, ya dejo mi carrera, ¿para qué? Con toda la guita que tengo. Offenbach, a quien lo había dejado ahí, con amistad nada más, nunca había sido el amante, ¿no? Claro, se desesperó porque él quería que la mina cantara con él. Offenbach nunca había querido sumarse a la lista de amantes. Él decía que Hortensia hacía demasiado ruido y resultaba demasiado espectacular, pero nunca aclaró el significado de estas palabras. Él la trataba afectuosamente, con cierta autoridad paterna y nada más. A mí me parece que ella no le daba bolilla, que ese era el asunto. Disculpe que se lo diga aquí. Un día, retirada Hortensia en Burdeos, recibió un telegrama de Offenbach en que le invitaba a participar en una de sus obras. Y así se creó La Bella Helena, que luego dio la vuelta al mundo. Bueno, y todas las óperas cómicas, ¿no? De Offenbach, interpretadas por Hortensia, recorrieron el mundo, fueron muy exitosas. La más famosa es La Gran Duquesa de Gerolstein, que era coincidió con la Exposición Mundial de París. Fue una exposición mundial que reunió a las personalidades más célebres del mundo, las más importantes. Cuando usted era importante, tenía que ir a la Exposición Internacional de 1867. Allí fue el Khedive de Egipto, los emperadores de Rusia, de Rumania, fueron todos. Respecto de la Gran Duquesa de Gerolstein, la opereta, ¿no? El reinado de Gerolstein no existió nunca, sino en la imaginación de sus autores. El autor era Eugenio Sue, el de los Misterios de París. Bueno, no importa. Ahí en esa obra aparece el miedo a la guerra que se aproximaba. Pronto, en 1870, se desató la guerra franco-prusiana, etcétera, etcétera. Era una farsa militar cortesana, una porquería, me imagino. El zar Alejandro II de Rusia se había hecho reservar un palco para ver la Gran Duquesa de Gerolstein. Se cuenta que durante sus días en París, por ahí desapareció repentinamente de una cena. Lo buscaron por todas partes, por ahí pensaron que lo habían raptado los patriotas polacos, que siempre andan por ahí raptando zares de Rusia. Pronto se averiguó que su majestad imperial se había hecho llevar al hotelito que tenía, el Petit Hotel, se decía, ¿no?, que tenía Hortensia en la calle Saint-Denis, y que allí pasaba las noches en lugar del palacio que le habían asignado para ir a la exposición. También visitaron a Hortensia el duque Constantino, el rey Luis I de Portugal, el príncipe de Gales, el conde de Flandes, el marajá de Capurtala. Pero señor... Estoy agregando. Sí. Y la minita, bueno, los tiranizaba un poco a todos con sus caprichos. Las crónicas dicen que pasaron
con el zar de Rusia por el hotelito. Además del zar de Rusia, pasaron por ese hotelito y compartieron el lecho, el pomposo lecho de aquella mujer. Anote, 3 emperadores, Señor, 7 reyes, no será demasiado. un virrey, 9 grandes duques, 2 archiduques, Sí, 22 príncipes sí. y una cantidad indeterminada de personas particulares. Envido. No bajemos el nivel. De todos estos macanudos, el único que estableció con ella una relación más o menos duradera fue el khedive de Egipto, Ismail Bey. Bey era medio verdoso de piel, como este que habla, rechoncho y vivaracho. Bueno, era un enamorado de París y devoto de Hortensia, caprichoso como buen khedive, y despilfarraba el dinero a 4 manos. Un día, mientras descansaba en un balneario de Vichy, estaba aburrido el khedive de Egipto y mandó un telegrama a la policía francesa, donde tenía amigos, naturalmente. Dice: por favor, mándenme a Schneider, firmado el khedive de Egipto. Y los tipos de la cana estarían ahí en el departamento de la policía, el Quai d'Orsay, qué sé yo, d'Orsay. Allí los funcionarios pensaban que era un tipo que se llamaba, un industrial llamado Schneider, director y fabricante de la industria pesada de la guerra. Y pensaron que el khedive de Egipto iba a cruzar un pedido importante de armas. Y lo mandaron a buscar al tipo, se llamaba Henry Schneider, y lo mandaron al balneario. Y fue allá el tipo, imagínense, el fabricante. Claro, llega. Con una valija, lo encontró al bajar al khedive, ¿no? Le abrió la puerta con una toalla en la cintura. Soy Schneider, dice el tipo. Parece que no prosperó la reunión. Bueno. Llegó la guerra de 1870, que arrasó con el Segundo Imperio. Y no solo con el Segundo Imperio, sino que le arruinó todo el tema de su carrera a Offenbach. Se arruinó también la carrera de Hortensia Schneider. Los tiempos cambiaron, ella se retiró de la vida pública y, cosa curiosa, se casó con un falso conde italiano, un goruta que la iba de conde, un gigoló de ojos almendrados, al que al final lo abandonó en Florencia cuando se dio cuenta que el Tano se había casado con ella solamente por la guita. En cuanto a Offenbach, lo último que musicalizó fueron los cuentos de Hoffmann, ¿no? Que todos ustedes conocen. Murió en 1880, atacado por la gota. Y fíjate, interesante este episodio. Hortensia llegó corriendo para preguntar por la salud del maestro y encontró al portero llorando. Y el portero le dijo: Monsieur Offenbach ha fallecido sin sufrir, casi sin darse cuenta. Y ella le contestó: ¿qué sorpresa tendrá cuando se entere? Y no se presentó nunca más, se fue, ¿no? El hijo que había tenido con el duque de Gramont murió joven. Ella se fue a vivir al departamento de la madre, se dedicó a obras benéficas. Murió ya cerca de nuestros días, el 19 de mayo de 1920, a los 86 años. Y esta es la historia de esta falsa condesa y falsa princesa, enamorada de duques, archiduques, marqueses, condes y personas de toda índole, ¿no? A mí me gusta, para dedicar esta charla, ella misma y también el bueno de Offenbach, que fue el único que no se anotó en esta numerosa bola de aristócrata, ¿no? Hacía una música encantadora, ¿no? Algunos lo acusan de hacer una música Nunca escuché nada. complaciente, ¿no? Pero está bien, la música está bien, ¿no? Está bien compuesta, está bien arreglada. Está bien. Correcto, no tiene nada que ver con la mala música. Por ahí hay gente que prefiere algunas complejidades, pero está muy bien, está muy bien. Entonces le dedicamos esta charla a Offenbach y al khedive de Egipto, ¿no? Que estaba ahí en el balneario esperando la mina y le cayó
Tipo de todo las un armas. señor Schneider dispuesto a venderle armas. El que dijo no quería, no quiero armas, estoy esperando una mina, dijo. Bueno, fuimos al discotecario, Sí. y Le dio algo de Offenbach. Bueno, claro, no, sería no sencillo tenía, programar no tenía, así. no tenía, me dijo, mire, no tengo. Bueno, pero... ¿Y qué le dio? ¿Algo vinculado al derrotero de esta muchacha? No, me dijo lo siguiente, dice, mire, la historia de esa muchacha no es nada comparada con mi hermana. Bueno, Dijo el discotecario. Mi hermana dice, el día que se levanta mal, seduce a 5 tipos, bueno, en señor. un día flojo. Es, Dijo así. Sí, señor. es una trituradora de hombres. Así le llaman, Bueno, efectivamente. Bueno, Bueno, pero esta mujer, le digo, sedujo, Reyes, príncipes. y dice, mi hermana, y sin ir más lejos, sedujo a un tipo, dice, que es el bufetero del Hospital Pirobano, no es lo que mismo. conoce muchos médicos, Bueno, está bien. y una vez le dio la mano a Sergio Maravilla Martín. ¿Pero qué tiene Con que eso ver le eso? digo todo, me dice el tipo, y se queda mirándome. Es poco igual, no es mucho. Eso le dije yo. ¿Y para qué? Se puso loco. Sacó una lista, dice, lista de amantes de mi hermana, ¿Y quién lleva la estadística? alfabética, Aguero Carlos, colectivero. Y me dice, los muñecos que se volteó mi hermana. Qué forma también. Y sacó Yo del sé- bolsillo de atrás un disco. Y dice, mire, ¿Qué? ¿sabe cómo se llama este vals? ¿Cómo? Que parece compuesto por Offenbach, pero no. Se llama Muñecos. Y lo va a cantar Ruth Ataguirre, La hermana del discotecario. la hermana del discotecario. Efectivamente. Y esta música también es sentimental, pero está muy bien. Escuchemos.